Ahora sí saludamos con nuestro primer invitado, ya nos acompaña en nuestros estudios Virgilio Hernández, parlamentario andino, dirigente político, exasambleísta, con una experiencia política sin duda muy larga. ¿Cómo está, Virgilio? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted en varias ocasiones había advertido que los decretos ley enviados por el presidente de la República no tenían o no cumplían con los requisitos para ser considerados como urgentes en materia económica. La Corte finalmente también le ha dado la razón y ha rechazado en cascada 3 decretos del presidente de la República. Pese a eso, el mandatario ha dicho que va a enviar algunos más en lo que le resta de su gestión. ¿Cómo toma esta decisión de la Corte Constitucional que le ha dicho no al presidente de la República en 3 ocasiones consecutivas? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, Alexis. Es un gusto poder estar con ustedes y también un saludo a la ciudadanía, a los oyentes y televidentes y a todos quienes siguen a través de las redes a este importante medio de comunicación. A ver, creo que la Corte Constitucional ha hecho lo que le corresponde y nuevamente deja en evidencia, de alguna manera, cómo el gobierno asume los asuntos más trascendentes del país. Es de alguna forma vergonzoso, pero la Corte Constitucional le dice, justifique por qué estos proyectos son de urgencia económica. Le dice, y yo he podido estar por lo menos en las audiencias de Amicus Curiae de 2 de los decretos, de los proyectos de decreto ley, porque he presentado precisamente mis observaciones respecto de la inconstitucionalidad que tenían esos proyectos de decreto ley, y es increíble cómo el secretario jurídico de la presidencia, los ministros, se amparan y justifican de que solo el presidente de la República puede establecer algo con el carácter de urgente. Y creo que en esto hay realmente una ignorancia muy grande, porque lo que hace en este caso el gobierno, el presidente, sus funcionarios, es confundir una prerrogativa, una facultad. Evidentemente que el gobierno tiene la potestad de enviar proyectos de decreto ley, pero todo en el sector público tiene que ser fundamentado. No puede ser porque sí, porque no, es urgencia económica porque así lo dice el presidente Guillermo Lasso. Tiene que fundamentar, y eso es lo que le dice la Corte. La Corte además señala unos parámetros para determinar qué es urgencia económica y por qué se tiene que acudir ahora al mecanismo de utilizar los proyectos de decreto ley, que también es una facultad que está en el 148 de la Constitución, pero le dice, tienen que ser medidas excepcionales. Es decir, esas medidas excepcionales tienen que demostrarse por qué ahora el primer mandatario tiene que adoptar. Segundo, dice que tienen que regular una única materia, y esto es bien importante porque, por ejemplo, en la ley que trata sobre el tema de la liquidación o reestructuración de las empresas, también el presidente incluye temas laborales, y temas laborales muy complejos, como poner que los trabajadores entren en el concurso, ¿sí?, de los acreedores, y si es que por alguna razón se retiran de esa mesa de negociación o deciden no seguir participando, pierden el derecho preferente y tienen que ir a la cola, al final de todos los acreedores, para poder cobrar lo que pueden ser sus sueldos. Eso es una barbaridad, eso contradice absolutamente la Constitución. Entonces, la Corte le dice, 1, tienen que ser excepcionales; 2, tienen que regular una sola materia. Además, y esta es una cosa en la que nosotros hemos insistido, no pueden establecerse medidas que sean de carácter permanente y que incluso no puedan ser revertidas, que de esto también quisiera hablar. Y además yo he insistido en que no puede tratarse más de un proyecto de decreto ley a la vez. Si las reglas para el tratamiento de los proyectos económicos en la Asamblea, que la propia Corte señala que hay mayor posibilidad de discusión, de deliberación democrática, se trata un proyecto de decreto ley a la vez, ¿por qué a la Corte hay que enviarle 2, 3, 4 proyectos? Esto es un absurdo. Tiene que seguirse la misma regla que está establecida para el tratamiento en la Asamblea. Un proyecto de decreto ley o una ley económica como es en la Asamblea, acá debería ser un proyecto de decreto ley a la vez. Pero esto no se ha hecho, no se ha observado estas reglas que ya la propia Corte le dijo en el primer decreto ley.
Le dijo, observe estos elementos. Sin embargo, hay esta incapacidad para poder fundamentar realmente la urgencia económica. Esto demuestra, como decía, la ligereza, el poco conocimiento que hay de los problemas del país. Y luego, yo también diría que lo que pasa es que hay esta codicia de la élite que gobierna, que busca ahora, en estas últimas semanas, esperemos que sea últimas semanas, esperemos que sea lo más pronto posible, que efectivamente concluya este mandato, buscan beneficiar, hacer negocios, ¿sí?, para un pequeño grupo. En el proyecto de zonas francas, esto es bien interesante, uno de los argumentos por los que le niega la Corte es porque con este proyecto de ley de zonas francas, en primer lugar, ya no había que esperar que el Estado, a través de los municipios, a través de los gobiernos seccionales o el gobierno nacional, determinen y digan, este territorio es una zona franca. No, ya no había que esperar eso. Cualquier empresa podía pedir el tratamiento de una zona franca. ¿En qué territorio? En el territorio que esté esa empresa. Y por lo tanto podía no tener, tenía que ser la frontera, ni una zona especial, ni la zona del aeropuerto, sí, no, aquí a la vuelta. Donde la empresa esté establecida. Okay. Esta es la primera cosa, porque el privado puede solicitar el tratamiento de zona franca. Establecía privilegios por 20 años, el no pago de impuestos por 15 años, por ejemplo, si está en una zona fronteriza, el no pago de impuestos por 10 años, ¿sí? Adicionalmente, también podía haber zonas francas para los servicios financieros, lo cual podía ponernos a un paso también de que pueda convertirse esta jurisdicción en un paraíso fiscal. Cosas tan inconstitucionales como, por ejemplo, que las áreas protegidas, por algo se llaman áreas protegidas, no, pero en las áreas protegidas también ahora podían realizarse actividades que puedan ser tratadas además como zonas francas. Pensemos, actividades mineras, extractivas, petroleras en zonas de áreas protegidas, pero además con un tratamiento especial para no pagar impuestos por 10 o por 15 años. Pero, ¿qué era lo increíble? Y es una de las razones por las que la Corte le observa, y nosotros habíamos advertido en nuestra presentación de Amicus Curiae. Dice el proyecto de decreto ley que si mañana la Asamblea Nacional se reinstala y como es su facultad, revisa los proyectos de decreto ley y deja derogado ese proyecto de decreto ley, sin embargo, los privilegios que se otorgaron a esas empresas ya no pueden ser revisados y por lo tanto tendrán que mantenerse estos privilegios por los 10, por los 15, por los 20 años. Cosas como estas. Entonces la codicia les hace perder la dimensión de lo que está establecido en la ley, de lo que está establecido en la Constitución, sin un fundamento. Ponen como dato, que esto es además una cosa importante, en el país existen zonas de desarrollo, 9 zonas de desarrollo, 3 zonas consideradas francas. Ustedes pueden creer que en el proyecto de decreto ley no hay un dato, sí, las sedes, efectivamente, no hay un dato, pero un solo dato de cómo ha funcionado eso, de cuál es la evaluación que se hace de estas zonas de desarrollo y por lo tanto, luego de una evaluación, se ve cuáles son los cambios que se requieren. No, ni un solo dato. El dato económico que existe es el de Colombia, además con una falacia, tratando de asimilar que la inversión que existe en Colombia, la inversión privada que llega a Colombia, es básicamente fruto del tratamiento de zonas francas, lo cual es absolutamente falso, ¿sí? Pero cosas como estas tiene el proyecto de decreto ley y lo mismo que vuelvo a señalar, este absurdo de pensar que se puede establecer zonas francas en cualquier parte del territorio, que eso puede ser a solicitud de los privados, que puede hacerse en áreas protegidas, pero además que los privilegios que se otorgaban incluso subsistirían a pesar de que la ley se derogue o que el decreto ley se derogue. Ahora, cosas como estas. Virgilio, ¿no será que, a ver, el gobierno cuando presentó, recuerdo, aquel proyecto de reforma tributaria, la unidad de técnica legislativa le mandó a hacer bien los deberes, le dijo, defínase en un solo tema, ¿no? Porque igual era un monstruo esa ley que incluía muchos temas. Ya le pasó con la Asamblea, y la Asamblea le dijo al presidente, defina bien lo que es urgente y una sola temática. Ahora le dice la Corte Constitucional. Es decir, el gobierno además comete varias veces el mismo error. Ahora, lo paradójico de esto es que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional que tiene su nacimiento en el Trujillato, que se renueva además en este gobierno y con injerencia de la señora Alexandra Vela.
Y es esa Corte Constitucional la que le está diciendo al presidente que los decretos ley que envía están mal formulados. Ahora, a esa Corte han pretendido ponerle la etiqueta que han puesto a todo el mundo para tratar de desprestigiarle, deslegitimarle, creyendo que este país se divide entre buenos y malos y entre correístas y anticorreístas, Virgilio. Sí, es que es parte, digo yo, de el único refugio que en este momento tiene de apoyo el gobierno nacional, que es en ciertos círculos cada vez más reducidos del poder mediático. Así es básicamente ahí, porque hasta la Corte Constitucional le dice, ustedes son unos incompetentes, porque ya les dijimos en el primer proyecto de decreto ley que es urgente, ¿sí? Por lo menos lean este proyecto de decreto ley y puedan justificar señalando que es urgente. Ya les dijimos, les dice de alguna manera la Corte, ¿sí? Segundo, les dice, vea, observen las normas constitucionales, lean, por ejemplo, en lo de las áreas, en lo de las zonas francas, lean lo que dice la Constitución respecto de las áreas protegidas, lean lo que dice la Constitución respecto del artículo 148, que cuando se reinstale la asamblea, la nueva asamblea, lo primero, una de las cosas que tiene que hacer es revisar los proyectos de decreto ley y puede derogar. Si se deroga, evidentemente, todos los efectos jurídicos que generaron esa norma ya no pueden seguir subsistiendo, ya no pueden permanecer. El gobierno además ¿sí? no ha revisado la Constitución ni siquiera para formular los acuerdos comerciales. Sí. Fíjese lo que pasó con Costa Rica. Con Costa Rica. Es que es increíble. Por eso digo, de alguna forma, en los proyectos de decreto ley se resume lo que es este gobierno. Incompetente, incapaz, codicioso, buscando generar ciertos privilegios solo para un grupo, ¿sí? de una élite económica financiera. Lo de las zonas francas era clarísimo, incluso lo de la posibilidad de establecer servicios, zonas francas para servicios financieros. O sea, el interés de unos pocos, el interés de la banca, el interés de un pequeño grupo, ¿sí? de un pequeño grupo por encima del interés nacional. Y en el tema de la ley de quiebras es evidente. Ponen además, digo, de alguna manera con burla a los ecuatorianos, como argumento el tema del fenómeno del niño. Ese ponen como argumento, el tema del fenómeno del niño, ¿sí? Cuando en el resto de cosas, realmente a los ecuatorianos, si algo nos tiene alarmado, es precisamente la falta de previsión del gobierno para poder tratar el tema relacionado con el fenómeno del niño. Vamos a poder estar los ecuatorianos tranquilos cuando ponen a dirigir a la comisión que se va a encargar del tema del fenómeno del niño a un fantasma. El vicepresidente. Sí, pero un fantasma. 3 veces se ha suspendido la reunión. O sea, fue la foto, recordarán ustedes, se tomaron la foto, invitaron a los gobiernos locales, prefecturas, alcaldías y demás. Se tomaron la foto, le delegaron al señor Borrero y a partir de ahí el señor Borrero tenía que convocar a una reunión para allá. A ver, ¿qué vamos a hacer? 3 veces se ha suspendido esa reunión. Pero es que es un fantasma. O sea, ¿cómo se pone a presidir a una de las principales amenazas que tiene en este momento el país, como es el del fenómeno del niño, pues, cuyos efectos pueden ser gravísimos, sí, efectos más graves que los que trajo la pandemia, porque se trata de la posibilidad incluso de destrucción de lo que es la infraestructura pública y privada, sí, tan grave como eso. Ponen a presidir un fantasma y claro, evidentemente, ese fantasma asoma cuando él quiere, pues. Ahora, es como... Virgilio, pero es evidente que se nos viene el fenómeno del niño, ya estamos sintiendo los primeros efectos y hay malestar entre el sector empresarial porque dicen que ese iba a constituir de alguna manera una herramienta para ellos prevenir los efectos catastróficos en el ámbito económico, del empleo, etcétera, que ese fenómeno del niño va a acarrear. En ese sentido... Sí, exactamente. Fíjese que en la audiencia de Amicus Curiae les preguntó uno de los magistrados, creo que incluso, si no me falla la memoria, el propio magistrado Herrería Bonet, les preguntó, ¿con quién concertaron este proyecto de decreto ley? Bueno, las respuestas ambiguas, que con algún sector de los empresarios, que con algunos empresarios. ¿Cuántas veces se reunieron con los trabajadores? Porque nos reunimos, que tuvimos, creo que como 4 reuniones, así, para un proyecto de esta magnitud. Pero ¿cuántas veces se reunieron con los trabajadores? Porque pueden ser afectados. No se reunieron. Hacen un proyecto de decreto ley de esta naturaleza, ¿sí? Básicamente buscando mantener lo que son las normas excepcionales que se hicieron a propósito del COVID y no son capaces de consensuar. Entonces, lo que pasa es que realmente lo que buscan en una situación, mire, de quiebra, en una situación en la que puede haber crisis, buscan proteger el interés y los cobros de la banca,
¿sí?, de la banca, de también algunos empresarios, pero sacrificando lo que serían los intereses de los trabajadores. ¿Qué intereses serían los trabajadores? Estamos hablando de sus haberes, estamos hablando de sus liquidaciones, ¿sí? Esas son las acreencias que pueden tener los trabajadores, y sin embargo a ellos se les obliga de alguna manera a que entren en esta negociación, y si ellos renuncian, tienen que ponerse al final. Primero cobran ¿quiénes? Los que estuvieron en la mesa de negociación, las otras empresas, los bancos, ¿sí? Y solo al final podrían entrar los trabajadores. Esto es una barbaridad. Los propios magistrados de la Corte les preguntaron varias veces respecto de que eso contraviene los derechos que están consagrados en la Constitución, respecto de que los haberes de los trabajadores son inalienables, intangibles, que además cuando hay una situación de liquidación, tienen que ponerse como a creencias privilegiadas. No, aquí esto se deja de lado. Y de igual manera, los intereses del IES, los intereses del SRI. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo único que les interesa? No la posibilidad que frente a esta situación haya mecanismos para reestructurar efectivamente las empresas, sino básicamente, si hay una situación de dificultad, si hay una situación incluso de cierre de una empresa, que cobren primero los bancos, que cobren primero los acreedores de esta naturaleza, y después los trabajadores, después el IES, después el SRI. Virgilio, es el cinismo absoluto. En este momento, mientras nosotros estamos justamente conversando sobre las reacciones y las respuestas que han tenido los decretos de ley por parte de la Corte Constitucional, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en Ecoavisa ha hecho un nuevo anuncio de que van a enviar un nuevo decreto ley que tendrá que ver con el fenómeno del niño. Entonces, veámoslo juntos para analizarlo con Virgilio Hernández. O sea que en los próximos días se va a presentar un nuevo proyecto de decreto ley que tiene que ver con materia del fenómeno del niño, y entre otras cosas un tema puntual, por ejemplo, una solución urgente. Si ya me dicen que eso no es urgente, ya estamos todos locos. Que todo lo que es la maquinaria que se ha incautado, por ejemplo, en materia de minería ilegal, pueda servir para todos los trabajos que tiene que hacer no solamente el gobierno, sino los organismos seccionales y provinciales, todos los GATS a nivel del país en materia de prevención del niño. Eso tiene una reforma, por poner un ejemplo. Entonces, hay alternativas, hay cosas que se están trabajando y se está cumpliendo. Es urgente decidir que la maquinaria que incautan a las mineras ilegales se pongan a trabajar para habilitar vías, por ejemplo. Eso es urgente, Virgilio, o sea, urgente económico. Sí, es que ese es el problema, Dios que ellos, mío, bajo un argumento así, todo puede terminar siendo de urgencia económica, pero habrá que ver qué es lo que dice el proyecto de decreto ley. En lo único que podemos coincidir es que están todos locos, en eso sí, efectivamente hay como coincidir. Esta expresión del ministro, estamos todos locos, esto es evidente, y yo creo que ya se les nota en el rostro al presidente. Si alguien quiere que esto se resuelva, bueno, evidentemente el pueblo ecuatoriano también, pero si alguien también desea que se resuelva todo en primera vuelta, es el propio presidente Guillermo Lasso. Uno le ve ya en las apariciones públicas y es una persona que está absolutamente desencajada, contando cada minuto para que termine este nefasto mandato. Cada minuto, porque la realidad del país realmente es compleja. Vamos a ver de qué se trata este proyecto de decreto ley. Evidentemente que hay que tomar acciones, hay que tomar medidas respecto de lo que puede pasar del fenómeno del niño. La primera debería ser poner a alguien que efectivamente exista a presidir esto. O sea, esto Virgilio, es fantasma. Para enfrentar el fenómeno del niño, digamos, una medida urgente debería ser que el gobierno entregue los recursos que adeuda a los gobiernos locales. Pero pues, por supuesto, esta debería ser una medida urgente, ¿sí? Y luego comprometerse respecto de un plan de prevención de lo que haya que hacer en las diferentes provincias y ciudades, ¿no? Hay cosas que tienen que hacer, pero no podemos seguir confiando en que un fantasma nos gobierne. Eso es como si nosotros confiaríamos que para que nuestro hijo coma la comida siempre aparezca el fantasma a la 1 de la tarde. Si eso no va a suceder, ¿sí? Y nuestro hijo va a morir de desnutrición. De la misma forma, haber puesto a presidir a esta comisión tan importante un fantasma es muestra de la irresponsabilidad que existe en el país. Virgilio, el decreto que reestructuraba las deudas de los estudiantes que tuvieron la oportunidad de cursar sus estudios en el exterior también fue rechazado por la Corte Constitucional. Allí, ¿por qué se da este pronunciamiento en contra? Y también este acuerdo comercial con Costa Rica, que es otro de los temas que está ahora mismo generando preocupación en el sector empresarial. Y sobre eso, el 754, el decreto
que también ha sido rechazado o al menos temporalmente suspendido por parte de la Corte Constitucional. A ver, yo no presenté mis observaciones al tema de la reestructuración, de lo que tiene que ver con las deudas, no presenté de crédito educativo, no presenté observaciones para eso. De lo que he podido leer, básicamente se refiere a que este es un proyecto que se estaba tramitando por la vía normal. El gobierno lo envió, pero lo envió no con el carácter de urgencia económica. Y entonces, si tenía esas características, la Corte dice, ¿por qué ahora se quiere eludir el debate? ¿Por qué ahora que no existe este órgano deliberante, que es la Asamblea Nacional, se quiere eludir el debate y se quiere pasar este proyecto de decreto ley? Pero yo respecto de ese proyecto no hice observaciones, ¿sí? Y por ende, yo sí creería que había cierta necesidad de resolver precisamente lo que tiene que ver con las acreencias de los estudiantes que tenían crédito educativo, porque hay una situación de que muchos de ellos que cursaron estudios de masterado, incluso de doctorado, regresan al país y en las condiciones que encuentran en el país es que no hay posibilidades de empleo, no hay posibilidades de trabajo y por lo tanto no pueden cumplir con esas acreencias. Entonces, por considerar que esta sí era una situación que podía resolverse, que requería resolverse, es que no presenté yo el proyecto, observaciones a ese proyecto de decreto ley. Sin embargo, entiendo que la respuesta es, esto ya se estaba tramitando por la vía ordinaria y sin embargo ahora el gobierno hace otro tipo de consideraciones intentando eludir el debate democrático. Y también respecto de lo de Costa Rica demuestra una vez más ¿qué son los intereses que privilegia el gobierno? O sea, ¿qué es lo que le observa la Corte, la Corte los tratados Constitucional? Exacto. Que trasladaríamos los litigios al CIADI, ¿no? Exacto, es decir, o sea, cedemos soberanía buscan una manera de eludir que efectivamente pueda tratarse en la jurisdicción ecuatoriana los conflictos que puedan presentarse. Y entonces trasladan jurisdicción, trasladan soberanía y sobre todo jurisdicción. Entonces la Corte Constitucional evidentemente les observa. Son cosas que en el Ecuador, yo vuelvo a decir, lo único que nos demuestran es que hay precisamente una élite que ya en este momento es desesperada por buscar en las últimas semanas, esperemos que sean las últimas semanas, efectivamente, están desesperados por buscar asegurar, ¿sí?, esto que ha sido como una lógica del gobierno, esta lógica rentista, saquemos del mayor provecho al Estado, busquemos cómo sacar el mayor provecho al Estado para beneficiar a una pequeña élite, ¿sí?, élite que además ha sido incapaz, hay que decirle, élite corrupta también, ¿sí?, y codiciosa, desesperados por buscar aprovechar del Estado lo que más puedan, pero esta ellos, lógica rentista pero Virgilio, absoluta que ellos tienen. Llegaron en 2021 al poder, construyeron muchos relatos, construyeron muchas mentiras, mentiras que la gente compró, ¿no?, y que creyó, alguna gente, ese 53% o 54% que votó por Lasso. Entre esas que, como es gente pudiente, estamos hablando de las élites, un banquero exitoso, un empresario exitoso, los ad honorem, que todos eran además empresarios privados exitosísimos, no iban a robar, pero llegaron a buscar la forma de seguir beneficiándose. O sea, digamos, no es un secreto para nadie que, por ejemplo, el propio Banco de Guayaquil haya tenido durante estos 2 años de gobierno una bonanza impresionante, por poner un ejemplo. Yo creo que sobre esto caben 2 reflexiones. La primera, ¿por qué llegó Guillermo Lasso? Yo no creo que las personas, o muchas de las personas que votaron por Lasso, creían que iba a ser una solución a los problemas que ya había dejado el gobierno de Moreno. No, básicamente votaron orientados, guiados por el odio, por evitar que sea el otro, por evitar que sea Arauz, por evitar que regrese el correísmo, ¿sí? Hay que hacer lo que quiera, o sea, afirmaciones como es preferible votar por un banquero, ¿no? Ahora también compite en la ley electoral el señor Yacu Pérez, ¿no? Es preferible votar por un banquero a que regrese la dictadura. Bueno, esto es lo que lograron, esto es lo que tienen. ¿Sí? Esto es lo que, las consecuencias ahora las pagamos el pueblo ecuatoriano. Y la otra cosa, que me parece que es también una reflexión importante para la democracia, es que siempre es un mal matrimonio
cuando el poder económico, cuando las élites económicas quieren además tener poder político. Siempre es un mal matrimonio, siempre. ¿Por qué? Porque esas élites económicas actúan con una lógica oligárquica y por lo tanto pretenden, lo que buscan es que con ese poder político se acreciente su poder económico. Por eso, a esa lógica se explica lo de las ad honorem. ¿Quién eran los ad honorem? Personas que tenían intereses, pues, intereses económicos, intereses financieros, intereses en el campo de la salud, ¿sí? Y sin embargo, no ganaban del Estado, pero hacían grandes negocios precisamente a través del Estado, ¿sí? Esto es realmente lo que hemos vivido, de tal forma que creo que esta reflexión en este momento que estamos de definiciones electorales, ya prácticamente a 2 semanas de que se cierre, de que inicie el silencio electoral y luego a 16 días de las elecciones, creo que hay que hacer esta reflexión. Siempre es un mal matrimonio cuando el poder económico, cuando las élites económicas, cuando una persona que está considerada de las más ricas del país, quiere además apropiarse del poder político. Porque siempre la tentación, y aquí se ha confirmado esta hipótesis, va a ser que van a utilizar el poder político básicamente para acrecentar ese poder económico que ya tienen. Siempre es un mal matrimonio, siempre va a primar una lógica oligárquica cuando las élites económicas además buscan tener poder político. En esta elección que se acerca el 20 de agosto, vamos a enfrentar nuevamente un escenario parecido, o sea, hay candidatos que están y son cercanos al gobierno de Lasso, a las élites que representa Lasso, a pesar de que creo no puso candidato, Virgilio, o son independientes. El gobierno tiene varios candidatos. ¿Cuáles? El gobierno tiene varios candidatos. Que aquí en esta elección hay una cosa particular. De los 8 binomios, uno solo se corresponde a un movimiento. Es decir, y esto sí tiene que ver también, es otro elemento fundamental de la democracia, de responsabilidad democrática. Solo un movimiento puede efectivamente hacerse cargo de esos candidatos. El resto, ¿sí? El resto de los candidatos, o ellos arrendaron un movimiento, o el movimiento alquiló un candidato. ¿Sí? Una de las 2 cosas. Pero esos candidatos no se corresponden con ese movimiento que les propone, por lo tanto, si mañana habría algún problema, esos partidos dirían, no era nuestro afiliado, no era nuestro militante, simplemente nosotros le apoyamos. Pero a más de esa irresponsabilidad democrática, varios de ellos precisamente han sido corresponsables del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que ahora no se nos quieran mover de la foto. El señor Sonnenhösler no es que ahora se hace un crítico del gobierno, no, el señor Sonnenhösler, que además se fue en el momento más duro, abandonando al país en plena pandemia, también apoyaba pues de manera entusiasta el gobierno del presidente Guillermo Lasso. El señor Yacu Pérez, ya hemos dicho lo propio. Es increíble que el señor Fernando Villavicencio, que fue el abogado defensor ad honorem que tenía el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea hasta prácticamente el 17 de mayo, hasta cuando se presenta el decreto de la muerte cruzada. El abogado, más allá de los que estaban contratados para la defensa del presidente Guillermo Lasso, más allá de eso, el abogado ad honorem que tenía era el presidente de la Comisión de Fiscalización, sí, presidente de la Comisión de Fiscalización, señor Fernando Villavicencio, que ustedes recordarán que existiendo votos en su comisión para que se pueda resolver favorablemente el pedido de juicio político, él se negó a tomar esa decisión, existiendo 5 de los 9 votos. Entonces ahora se nos quiere presentar como crítico, que no ha estado comprometido con el desastre que en este momento vivimos, ¿sí? Esto es absolutamente absurdo. El señor Hervas le iba a visitar el presidente Guillermo Lasso, no aprovechaba que iba a la Sierra Central y se pasaba visitándole en sus empresas al señor Hervas. Para pedirle los votos de la para pedirle los votos de la izquierda democrática. Entonces están comprometidos en el desastre que ha generado este gobierno, que es absolutamente nefasto y que nos deja con problemas pendientes muy graves sin resolver. El tema de la inseguridad es un tema complejo, grave. El tema de la falta de prevención para el fenómeno del niño, ¿sí? También muy complejo, muy grave, ¿sí? Nos dejan ahí materias sin resolver y todos ellos, además, son corresponsables de lo que en este momento se vive en el país. La falta de reactivación económica, la falta de empleo, la situación de la salud, la situación de la infraestructura en el Ecuador y sobre todo el tema de la inseguridad que nos tiene literalmente agobiados a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Virgilio, en el ámbito político, en las últimas horas, la candidata presidencial Luisa González ha decidido
me parece de una forma bastante clara, retirarle el apoyo a la compañera del movimiento político, Jimena Morante, representante o aspirante a la Asamblea Nacional por Pastaza. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué está pasando con el filtro de los candidatos? Es una decisión difícil porque podría significar que no tengan esa plaza en la Asamblea Nacional. Pero como lo ha dicho bien Luisa González, nuestra candidata presidencial, ha dicho, los errores se pueden rectificar y hay que hacerlo a tiempo. Si por una u otra razón en la comisión que previamente determinaba las candidaturas, después también en las instancias políticas en que se deciden esas candidaturas, se pasó por alto estos temas de personas que han sido inconsecuentes, ya una vez que tenían muy duras críticas, ¿sí? Acusándonos de cosas sin demostrar, y sin embargo son nuestras candidatas, ¿sí? Esa persona en otras condiciones, evidentemente también hay muchas probabilidades de que traicione ya no a un movimiento, sino en este caso a los intereses del país. Por eso bien lo ha hecho Luisa González en de una vez, como ella ha dicho, rectificar errores, negarle el apoyo y dejar la posibilidad de que en la provincia, en esta provincia pueda haber básicamente libertad de los ciudadanos para ver a quién apoya. Creo que eso demuestra que el gobierno de Luisa González no va a tener contemplación, no va a decir, no, estos me apoyan a mí, como me apoyan a mí, ahora nosotros vamos a hacernos de la vista gorda de lo que nos decían, de las cosas que hacían, o de lo que pudiesen hacer ya en el ejercicio de sus cargos. No, esto lo que demuestra es una altísima también autoridad. Y la autoridad, y un elemento fundamental de la autoridad es precisamente cómo actuar frente a estos temas, ¿no? Y creo que Luisa demuestra que está dispuesta a hacer un gobierno con autoridad, y que con esa autoridad, si alguien de nuestras filas comete errores, también será sancionado, no solo por el movimiento, sino también tiene que serlo por las leyes. 18 meses van a ser suficientes. ¿Cuánto se puede hacer en 18 meses para tratar de poner en orden este país que está sumido en el caos, Virgilio? Ayer un funcionario del municipio de Durán fue asesinado, el alcalde Chonillo hace un par de semanas lo advirtió, dijo, funcionarios que trabajan conmigo, colaboradores, han sido amenazados, yo he sido víctima de un atentado, salió librado aquel 15 de mayo, pasó lo del alcalde de Manta. Vemos lo de las cárceles, o sea, que existen estas piscinas de tilapias, criaderos de cerdos, de gallinas, de pollos, la cantidad de municiones y de armas, controlar las cárceles, dar seguridad a la ciudadanía, y generar proyectos que tengan que ver con empleo, con vivienda, con servicios. ¿Es tiempo suficiente los 18 meses? No, aquí... ¿Qué se puede hacer ahí? Alexis, yo sí creo que en esto no hay que engañarnos. Así es. Porque ya nos ofrecieron que en 100 minutos iban a resolver los problemas del país, y vean en qué hemos terminado. Ya hay ahora el candidato Villavicencio que dice que en un día se puede hacer más que en 100 años. No, todas estas cosas creo que la gente sabe que ahora son demagógicas, que son falsas. Los problemas del país son muy agudos, los problemas del país son muy graves. La destrucción que ha existido es muy compleja, muy grave. Por lo tanto, en estos meses, ¿no? Y lo que se esperaría es que en estos meses se sienten las bases para que después se continúe ese proceso de reconstrucción, es sobre todo, yo diría, recuperar la autoridad. Esto es fundamental, recuperar la autoridad del Estado, recuperar la autoridad por parte de los gobernantes. Esto es fundamental, recuperar la autoridad. Parte de la crisis que hay, ¿sí? Parte de la crisis que existe en este momento, que tenemos en este momento, es precisamente porque hay un presidente que, por proteger a su cuñado, por proteger a su familia, un presidente, pero lo más grave, no solo el presidente, la comandante en ese momento general de la policía, la general Tania Varela, ¿sí? Otros altos generales de la policía, preocupados de proteger la imagen, el buen nombre del presidente, no escondieron el informe. Sí, escondieron el informe. Sí, esto es gravísimo. General Goya, me parece que fue. Me parece que General Goya y Ponce me parece que es lo general, pero escondieron el informe. ¿Con qué autoridades, pues, pueden efectivamente decir que van a combatir al crimen organizado transnacional?
Si un gobierno pierde autoridad, pierde capacidad para gobernar. Entonces se requiere autoridad, se requiere poner también el Estado al servicio de los que más necesitan en este momento, esto es fundamental, y se requiere también que se demuestre que hay esta voluntad de servicio para poder enfrentar los grandes problemas, los intereses del país y los intereses de las mayorías. Creo que esto es lo que el país quiere ver, y quiere ver decisión, quiere ver gobernantes que están preocupados por los problemas del país y no protegiendo los intereses de su familia, de su cuñado o de un pequeño grupo. Eso es básicamente, creo que lo que se espera, que empiecen a funcionar cosas básicas en el país, que los hospitales vuelvan a tener medicinas, que vuelva a existir preocupación por la educación pública, que pueda haber funcionarios, empezando por funcionarios competentes al frente de la seguridad. Funcionarios competentes. Ahora ya nadie se acuerda del señor Diego Ordóñez, pero el señor Diego Ordóñez creo que ha sido el funcionario que en la Secretaría de Seguridad más tiempo estuvo, ¿sí? Esto es una irresponsabilidad. ¿Qué sabe el señor Diego Ordóñez sobre la materia de seguridad? ¿Sí? ¿Cuál era su aporte? La Secretaría se crea para él. Se crea para él. Claro. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Y de hoy de Wagner Bravo, ¿qué podemos decir? Si apareció días después de que mataron al alcalde. Lo duro. Para dar entrevistas. Lo duro, lo doloroso, lo grave. Es que ahora esto los ecuatorianos lo pagamos con dolor y con sangre. Si siguen así las estadísticas, vamos a terminar más o menos en 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Entre enero y junio de este año se incrementaron en 1.200 las muertes con respecto a enero-junio del año anterior. ¿Sí? Ya tenemos ciudades en el Ecuador que son ciudades de las más peligrosas del mundo. Ya en este momento las embajadas reportan al Ecuador como un país peligroso que aconsejan no venir. Esta es la situación en la que se está recibiendo el Ecuador. De tal manera que no hay varita mágica para poder solucionar de manera inmediata los problemas, pero sí creo yo que la ciudadanía no espera milagros, pero sí espera gobernantes con decisión para ir enfrentando uno a uno estos problemas y también de forma sistémica. No es que el tema de seguridad se resuelve sin al mismo tiempo pensar en cómo generas empleo y cómo generas reactivación económica. Hay que pensar de manera sistémica para ir enfrentando esos problemas, y creo que Luisa González, que Andrés Arauz tienen la capacidad, la solvencia, la experiencia y sobre todo la decisión para poder ir enfrentando esos grandes y graves problemas que tiene el Ecuador. Para finalizar, Virgilio, usted mencionaba hace un momento que es muy válida, es valiente la decisión de la candidata González de retirar el apoyo a la aspirante a la Asamblea en Pastaza, pero ¿qué pasa con otro caso que ha llamado también ya y ha tomado una cierta connotación en los últimos días, con el caso de Raiza Bulgarín, que es candidata alterna, suplente, y que está aparentemente, digo, porque las investigaciones recién están comenzando, salpicada en el caso del hijo del presidente de Colombia? Mire, creo que es importante que esas investigaciones continúen, que esas investigaciones avancen. Me parece que esto es fundamental. Hay que pensar también y hay que poner una lupa respecto a cómo este proceso avanza también en Colombia. Ahí la actitud, en cambio, del presidente Petro, que es de lo que hablábamos precisamente, de este tema de autoridad, ha sido el que él va a respetar, que en el plano personal le duele, le apoya, evidentemente, pero que él va a respetar la independencia de las actuaciones que se haga en el campo de la justicia, pero que evidentemente espera que exista el debido proceso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y no dejemos de mirar esto, que en Colombia, de todas formas, hay un momento también muy crítico en la coyuntura política colombiana, porque el presidente Petro ha demostrado su voluntad de realizar transformaciones profundas. Entonces, sectores que en un momento incluso pudieron estar en alianza, pudieron de alguna manera tener un tipo de apoyo, en este momento empiezan a desligarse y aprovechan o intentan aprovechar esta situación, ¿sí? No para buscar que se investigue y se haga justicia lo que pudo haber hecho el hijo del presidente Gustavo Petro. No, ese no es el objetivo. Hay ciertos grupos del poder de la élite colombiana que están buscando hacer de esto un motivo para la desestabilización, un motivo para poder generar dudas sobre la administración del presidente Gustavo Petro y empezar un proceso de desestabilización que podría también tener un componente y podría ser apoyado desde afuera, ¿sí? Desde poderosos intereses de embajadas que siempre pretenden dirigir los destinos de nuestros países. De tal manera que esta es una investigación que, como usted bien señala, se está empezando, tiene que llevarse adelante la investigación. Entiendo que la persona que usted menciona es candidata alterna de alguna de nuestras listas, por lo tanto no es que
va a tener una actuación de ejercicio ni va a estar cobijada por lo que es la inmunidad parlamentaria, tiene que investigarse y eso sí, exigirse como siempre, como en todos los casos, presunción de inocencia y debido proceso. Muy bien. Gracias, Virgilio. Muy Siempre amable. es un gusto poder conversar Igual. con ustedes. Muchísimas gracias, Virgilio.